Y también decía, vine hoy por ti. Eso me ministró de tal manera en que hemos perdido eso, hemos perdido esa verdad de que tenemos un Dios de milagros, un Dios que opera, que un Dios que se mueve en nuestra vida. Pero venía el Señor a ministrarme y me decía, yo me puedo mover si tu vaso está limpio. Yo me puedo mover si limpias tu vaso por dentro, no por fuera. Y es muy importante que cuando estemos en la alabanza y la adoración, le pidamos al Señor que nos hable, que nos ministre, que nos revele lo que necesitamos realmente cada vez, Amén. porque son novedades de vida que nosotros vivimos. O sea, yo le voy a suplicar que usted cada vez que adore al Señor, no importa la circunstancia, lo más importante es que usted está adorando a Dios. Él sabe que usted lo está adorando y que hay un ministerio de alabanza y adoración que se preocupa por traer esa parte tan esencial de entrar en la presencia de Dios. Yo bendigo sus vidas, mis hermanos, los que están participando ahora y los que no Amén. pueden participar ahora por cuestiones de evitar contagio y eso yo le voy a suplicar que usted se mantenga ferviente, que se mantenga lleno de amor por el Señor, porque esto, hermano, es algo tan esencial lo que estamos viviendo ahora en identidad del pueblo de Dios. ¿Qué vamos a hacer en Amén. este tiempo? Y yo le digo, yo cantaba este coro junto con mis hermanos, milagros en este lugar. Y cuando decía milagros en este lugar, Él no necesita hacer milagros entre paredes. Él no necesita hacer milagros en edificios. Él necesita hacer milagros en sus templos. Y nosotros somos templo y morada Gloria del a Dios. Espíritu Santo. Entonces, le dejo el tiempo a mi amada esposa, que siempre tenemos ese deseo de hacerlo como pareja, como familia, que yo sé que eso está en el centro del corazón de Dios, que nosotros estemos siempre unidos en el concepto familiar que fue creado por el Señor desde Génesis. Así es que mis hermanos, yo le dejo el tiempo a mi esposa para que ella se dirija a ustedes unos minutos en Amén. palabras Buenos de reflexión. días. Dios les bendiga. Buenos días. Quiero darle gracias al Señor en primer lugar que nos permite estar aquí reunidos. Gracias a cada uno de ustedes que ponen en su corazón ese deseo y anhelo de buscar de Dios esta mañana hermosa. Um, Quiero darle también gracias al grupo de alabanza. Nos ministró mucho esa alabanza que dieron de último. ¿Usted cree que hay un mover hoy aquí? Amén. Cuando el cuerpo de Cristo se une en oración, hay un poder y milagros veremos y grandes sanidades veremos, ¿verdad? Cuando el mover del Espíritu Santo se mueve entre su pueblo. Gracias al grupo de la alabanza por ese ministerio, gracias por esa administración, estuvo hermosa. Muchas gracias. Que Dios le siga dando la sabiduría y las fuerzas para poder ministrarnos con estos coros tan hermosos. Amén. Nuestra reflexión en el día de hoy es peregrinos. Y yo ponía a ver qué es un peregrino. Es una persona que viene de un lugar y va a otro lugar. Usted y yo somos peregrinos. No venimos para estar en este lugar o quedarnos acá. Es por eso que sentí el día de ayer en mi corazón en la noche de ponerle a nuestra reflexión peregrinos. Pero antes de empezar nuestra reflexión, solamente quería contarte que yo crecí en un hogar grande con 12 hermanos, 5 varones y, perdón, 6 varones y 7 mujeres. Yo crecí dentro de 5 hermanas que nacimos seguiditas, las 5, y me recuerdo que mi papito nos reunía a todas para hablarnos, para aconsejarnos, y ya sabíamos que cuando él nos reunía era porque iba a ser serio, era porque nos iba a hablar por un largo rato. Y a veces nosotras decíamos, nuevamente nos está diciendo lo mismo. Y él decía, les voy a decir lo mismo una y otra vez hasta que se les quede, hasta que les entre en su cabecita. Porque se los he dicho una vez y les entra por un oído y les sale por otro. Y mi papito siempre tenía aquello de que estaba asegurado de que habíamos recibido el consejo. Y así es nuestro Padre.
Nuestro Padre Celestial, Él nos aconseja, Él nos corrige a través de la palabra. Y nos ha dejado su Espíritu Santo para que Él nos instruya, para que Él nos guíe en la palabra, en las cosas que debemos hacer. ¿Usted cree que el Espíritu Santo mora en usted? Amén. ¿Usted cree que el Espíritu Santo está ahí? Porque si usted lo cree, el mover del Espíritu Santo el día de hoy va a ser poderoso a través de la palabra, a través de la adoración. Yo quisiera leerte en Juan 16, 13, 15. Si quieres, busca tu Biblia y búscalo o solo apúntalo para que no perdamos el tiempo. Dice Juan 16, 13, 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que nos lo hará saber? Porque hemos sido elegidos para un propósito eterno, porque hemos sido elegidos para una herencia eterna. En Primera de Pedro 1:4 dice, para una herencia eterna, incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Yo le preguntaba a mi esposo, ¿qué son estas palabras? Anoche, como a las 12:30 que él estaba aquí, y me dice, es una iglesia pura y verdadera. Entonces, las palabras aquí es pura y verdadera, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación. A mí me maravillaba esta palabra, alcanzar. O sea que todavía yo tengo que alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Fíjate, mi hermano, que Jesús murió y resucitó para asegurarnos la salvación. Usted y yo ya tenemos ese boleto para la vida eterna, comprado a través de sacrificio y el perdón de pecados. Ahora somos nosotros los que tenemos que guardar esa salvación, cuidarla, esa salvación. ¿Cómo? El Señor ya nos dejó las instrucciones para poderlo hacer. En Primera de Pedro 1:13 nos dice la palabra, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes. ¿Usted ha visto un hijo desobediente? No hace caso, no es obediente, no quiere hacer las cosas, cree que solamente él sabe hacer las cosas y hace las cosas a su manera, como él quiere. Por eso el Señor dice, sé como hijos obedientes. Un hijo obedece. Un hijo no se le habla una o dos veces, un hijo obedece y hace las cosas. Y por eso el Señor nos dice, como hijos obedientes. Dice, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Fíjese que nosotros ya no podemos venir a decir, nadie me dijo, yo no lo oí, nadie se tomó el tiempo. No podemos decirlo porque la verdad nosotros ya no estamos en ignorancia. El Señor nos ha capacitado, el Señor nos ha hablado. Incluso ahorita, Él nos está mandando mucho maná por todos lados, mucha palabra. Y dice, y vuestra ignorancia, sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Yo miraba esta palabra santos y decía yo, esto es grande, porque el Señor os compara, porque el Señor es santo. Y dice, sed también vosotros santos. Y no es como a veces nosotros lo pensamos o algunas personas que
hacen ídolos y van y se postran ante esos ídolos. No, el Señor nos está hablando de una iglesia limpia y pura. Imagínese, yo me imaginaba, imagínese usted una camisa o una blusa blanca, ¿verdad? Con puntos negros. No sé si usted ha visto esas camisas que venden con puntos negros, ¿verdad? Pero que cada punto negro significa algo que no le agrada a Dios. Como por ejemplo, la mentira, las obras de la carne, el odio, tanta cosa que no le agrada a Dios, pero que se nos dio la capacidad de poder quitar esas manchas, ¿sí? Y si nosotros logramos quitar todas esas manchas, ¿qué queda? Dice la palabra que Él viene por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Y eso es realmente lo que el Señor quiere. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a lograr estar limpios, puros de corazón, sin mancha y sin arruga? Pues mire, tenemos que darle guerra al viejo hombre, porque se van a querer manifestar las obras de la carne. ¿Y hasta cuándo le damos guerra? Hasta que el Espíritu de Dios gobierne en todo nuestro ser, gobierne sobre nuestros pensamientos, gobierne sobre nuestros actos, gobierne sobre nuestras actitudes. ¿No le da un gloria a Dios por eso, mis hermanos? Gloria a Dios. Y así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, y en toda vuestra manera de vivir. ¿Y qué es toda vuestra manera de vivir? Es todo. La santidad no es solo una transformación interna, mi hermano, sino también es externa. Cómo nos conducimos, cómo hablamos, cómo nos vestimos. El Señor está buscando una iglesia pura, una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Ahí a ellos les va a decir, Señor, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el reposo de tu Señor. Qué hermoso. Te leo, porque escrito está, sé santos porque yo soy santo. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Te dejo esta reflexión, hermano, y lee como siempre la palabra ahí. Somos peregrinos, y si queremos alcanzar la salvación, tenemos que limpiarnos de todo aquello que no podamos ser parte de esa iglesia, que es una iglesia sin mancha y sin arruga. Dios te va a dar las fuerzas, Dios te va a dar la sabiduría para que tú puedas hacer esos cambios que el Señor anhela. Porque dice la palabra, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Sí, que nosotros seamos de esos pocos y que realmente seamos los hijos obedientes que escucha y que hace la voluntad del Padre. Amén. Gracias, Señor. Vale. Vamos a orar ahí donde usted está y que el Señor te abra el entendimiento, como lo hemos dicho. Que el Señor nos hable en esta mañana. Dispón tu corazón, mi amado hermano. Dispón tu corazón. Llénate en esta mañana de la presencia de Dios y dale la oportunidad al Espíritu Santo que llegue y entre a tus hogares y que redarguya y habla y te guíe. En el nombre de Jesús bendecimos esta palabra hermosa
que tú diste para esta mañana hermosa, Señor. Gracias por el alimento espiritual. Por favor, Señor, quita todo estorbo, Sí, Señor. en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos tu palabra, Señor, con libertad. Entrando a nuestros corazones, Señor. Entrando a nuestra mente, Señor. Y dando el fruto que tú anhelas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Al final Gloria a oramos Dios. por las necesidades. Sí, mis hermanos, al final de la palabra vamos a estar orando para darle oportunidad, tal vez si algunos hermanos quieren agregar alguna petición. Ya tenemos varias peticiones que durante la semana nos han llegado, pero queremos hacerlo al final, ministrar la palabra y luego de la palabra vamos a ministrar esa palabra y vamos a unirnos en oración, sobre todo porque en el momento que usted lo sabe, si sabe una petición, usted es responsable delante de Dios también unirse en oración, porque al unirnos en oración esa palabra trae ese poder que el Señor quiere ver en su iglesia, porque esa unidad es el reflejo de que el Espíritu está trabajando en cada uno de nosotros, no pasando de largo en cada una de las necesidades. Ahora vamos a entrar de lleno a la palabra, mis hermanos, del mensaje de ahora, parte de la reflexión que vino de la palabra del Señor, donde me maravilló, hermano, me maravilló. ¿Sabe por qué me maravilla el Señor? Porque Él nos pone en un mismo sentir. Y cuando mi esposa me estaba haciendo preguntas, le dije, su pregunta fue, mira, tengo esto, el Señor puso esto en mi corazón. Y le dije, ¿sabes por qué es de Dios? Porque precisamente es el tema que el Señor me dio para este fin de semana. Y ha estado trabajando mi corazón en el mismo tema, en una similitud del tema, pero Él ha puesto este tema donde vamos a titularlo Camino al Cielo. Camino al Cielo. Quiero, antes de empezar, antes de que tú te metas ya en el entendimiento, mira, esto, la palabra necesita también de la inspiración del Espíritu, pero también el entendimiento que te da ese deseo de poder comprender y conocer el corazón de Dios. Y ese deseo de conocer a Dios te trae un entendimiento que no es humano, es un entendimiento que la palabra del Señor le llama revelación, que es como cuando tú lees algo y lo lees y lo lees y no sale, no resalta, no es como, no sé si algunas veces has visto un mapa en relieve. Un mapa en relieve se manifiestan las estructuras como en tercera dimensión. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando tú quieres que el Señor te dé entendimiento, te da palabras que antes no habías entendido. Y no importa cuántas veces tú leas un versículo, siempre hay algo nuevo que Dios te quiere hablar. No importa cuántas veces leas un versículo, porque el Señor quiere que tú comprendas la altura, la anchura, la profundidad de lo que la palabra del Señor quiere darte. Y esta mañana, mis hermanos amados, después de escuchar el tiempo de reflexión, este tema es tan clave. Yo creo que todos los temas del Señor, perdona si yo siempre te aburro al decir, ¿verdad? Este es el tema importante. La verdad es que no hay tema de Dios que no sea importante. Y la palabra del Señor nos habla sobre este concepto. Cuando te digo, debería de llamarlo el camino al cielo, ¿verdad? Pero lo pusimos de camino al cielo porque no sé si tú algunas veces has emprendido un viaje a algún lugar, y en ese viaje pues te das cuenta de que, por ejemplo, tenemos muchos hermanos en la iglesia que van por tierra a México, ¿verdad? Y ellos agarran su carro, ¿verdad? Y en el camino, en el transcurso del camino, ellos tienen lugares donde se detienen, ¿verdad? Porque pues, es muy largo llegar hasta el lugar.
y pues en el camino se detienen a varias cosas, pero varias cosas que solo le van a ayudar a llegar a ese camino, a ese destino. Y nuestro destino es el cielo, es nuestra patria celestial. Y eso está determinado por Dios. Esto no es nuevo para el cristiano. Ya tenemos un destino, ya tenemos un origen, ya tenemos un propósito. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede en ese camino que nos distraemos tanto? ¿Qué sucede en ese camino donde nos desviamos tanto? Porque si no, la palabra del Señor nos dijera, hermano, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Qué pasó? Debería de decir, hermanos, muchos son los llamados y muchos son los que entran en el reino de los cielos. Pero no es así. Por eso despertó en mi corazón el deseo, hermano, de ver en dónde nosotros somos engañados, en dónde somos seducidos, en dónde somos distraídos. Y ese es el momento. Quiero que si vas a ponerle la atención a la palabra de Dios, a mí, hermano, si se te olvida quién te predicó esto, no es lo más relevante. Lo más relevante es lo que Dios te quiere enseñar el día de hoy en esta palabra. Entonces, hay un camino, hay un destino. ¿Qué pasa? Que en el proceso se nos olvida que solo es un camino. Los hermanos que van para México, yo he ido para Guatemala en tierra, que es mi tierra de origen, y me he detenido. Si no le echamos gasolina al carro, pues no llegamos. Si no comemos, llegaremos, pero pálidos, ¿verdad? Pero yo me pongo a pensar en esto y con eso quisiera ejemplificarte esto para que tú y yo podamos entender el tema a nivel más profundo, a un nivel espiritual, ¿verdad? Estoy muy delicado en decir más profundo, porque hay algunas personas que empiezan a ver profundidades y se quedan tan profundos, hermano, que ya no salen afuera a la superficie a notificar a todos lo que la profundidad de Dios significa, ¿verdad? Pero sí a algo espiritual, ¿verdad? Me imagino que si tú te quedas en un lugar, te quedas en un hotel. ¿Qué dirías tú si en el mensaje espiritual que te quiero dar, te dan un hotel bonito, pagas un hotel bonito para dormir y todo? Pero imagínate que fueras e hicieras de ese hotel tu casa. Imagínate que te dan una televisión más grande de la que tú tienes en tu casa, te ponen un equipo de sonido mejor, una imagen mejor. Abres la refri, wow, dices tú, ¿verdad? Porque ya eres americano, entonces dices, wow, ¿verdad? Y abres la refri lleno, y lo que usted quiera, señor, ¿verdad? Y inclusive en el hotel, si no te quieres levantar, te dicen, mire, hay para que usted no se levante, ni siquiera no salga de su habitación, y hay comida. Y usted dice, hay comida, me la llevan en el hotel, ni en mi casa. Es más, si tú tienes una cama viejita que ya tiene hasta su colchón, ¿verdad? Su mattress, lo tiene así ya gastadito, ¿verdad? Y tú te vas a la cama del hotel y más bonita que la de la casa que saliste. Y entonces vienes y te gusta el hotel, pero tú en ningún momento pensaste que el hotel es tu casa. ¿Por qué? Porque tienes un destino. Puede haber comida rica, puede haber, hermano, servicio bueno, puede haber un sistema de sonido, puede haber una plasma gigante, pero no es tu casa. No es tu casa porque tú tienes un destino. Y el Señor nos ha dicho que tenemos un destino. Igual le dijeron al pueblo de Israel, vas a ir a una tierra que fluye leche y miel. Lo sabían, tenían la promesa, tenían la palabra de Dios que es fiel y verdadera y que no falla, porque el sí, el amén de Dios es sí, es lo que dice, cumple. Entonces, pero nunca en el proceso nos damos cuenta de que se nos olvida de que ya hay una promesa, de que ya hay un destino. Y te digo, si tú vas a México o vas, qué sé yo, a Ecuador, no sé si se va a ir en tierra, ¿verdad? Pero no te detienes en absolutamente nada, más que hacer lo necesario para poder llegar a tu destino. Tú no vas a hacer de ese hotel. Quiero decirte que eso le pasa al cristiano. Se queda en el camino. Se queda en el camino y no puede disfrutar lo que el Señor ya prometió. No puede ver lo que el Señor ya prometió. ¿Por qué?
en una forma, y ese es el propósito del mensaje del día de hoy, de alguna forma nos distraemos, de una forma somos atraídos, de una forma somos seducidos, de alguna manera, hermano, retrasa el proceso, hermano amado, y eso es verídico, es real, pasa a cristianos, pasa a salvos. ¿Por qué le pasa a salvos? ¿Por qué le falta, hermano? El Señor se preocupa mucho, se ocupa mucho, Él no se preocupa porque Él lo sabe todo, Él es omnisciente, ¿verdad? Pero Él se ocupa mucho de que tú comprendas de que hay promesas, que Él cumple promesas, pero hay una parte que tú tienes que cumplir, que es actuar en lo que Dios ya dijo. Te lo voy a repetir, que es actuar en lo que Dios ha dicho. Y eso, hermano, para poderlo ejecutar, necesitas el ingrediente más importante que el Señor dice claramente que si no tienes ese ingrediente, no lo puedes cumplir y se llama fe. Por eso, hermano amado, el Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, a una tierra que yo te mostraré. No, hermano, no le dio más especificaciones más que el mandato de salir. Entonces, cuando nosotros no salimos de nuestra rutina, cuando nosotros no salimos de esa repetición de lo que ofrece el mundo, el mundo te puede ofrecer hasta trabajo, el mundo te puede ofrecer diversiones, el mundo te puede ofrecer un montón de cosas, pero y que no estoy en desacuerdo, no vas a salir de este servicio diciendo, bueno, entonces ya no hay que trabajar, ya no hay que hacer nada, porque pues ya hay una promesa y viva la flor, ¿verdad? No es así, no es así. Te estoy tratando de decir, es de que hay una promesa, pero en el proceso nosotros tenemos que tener un balance de poner nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, de poner nuestra mirada en sus promesas. Y el Señor promete, Él promete galardones, Él promete un lugar celestial. Pero sabiéndolo todo eso, sabiendo que tenemos un Dios fiel, hay peligros que nos acechan en el camino, por eso el camino al cielo. Y descubrimos poco a poco, hermano, de que cualquiera puede caer en eso. Hasta el que diga que es tipo Enoch, ¿verdad? El que diga, yo solo estoy esperando que el Señor me lleve porque yo vivo la vida tan bien con el Señor, camino con Dios de tal manera que yo solo estoy esperando no ver muerte. Aún esos, hermanos, que se consideran tan rectos con el Señor, pueden caer, pueden desviarse, pueden resbalarse, hermano, y pueden llegar a un momento donde ya no disfruten el saber que hay promesas, ya no disfruten que hay una vida diferente, ya no disfruten de una nueva manera de vivir. Es más, hermano amado, que la promesa estaba de la leche, de la tierra que fluye leche y miel, y hay muchos no entraron porque hubo un retraso, porque hubo tanto tiempo, hermano, que debería de ser en días, se convirtió en años, no porque Dios dijera que iba a ser tantos años, es porque como no creyeron en la promesa, como dudaron de la promesa, como una incredulidad en la promesa, como hubo murmuración en la promesa, todos esos fueron ingredientes que se juntaron, hicieron el pastel, hermano, por decirlo así, hicieron el pastel de la decepción y comieron cada pan de ese pastel, llenándose de amargura, llenándose de cosas en su corazón, que se les olvida que hay un camino al cielo. Y por eso nosotros, el Señor vino a decir, el camino no es una estructura, el camino no es una área geográfica, el camino soy yo, dijo el Señor, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermano, y cuando el Señor dice, y el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Y Él declara, yo soy el camino. Por eso es muy importante que esto sobrepasa, hermano, lo que dicen muchas religiones, muchos conceptos, hermano, religiosos. Solo Él es el camino y por eso es muy importante que tú y yo podamos ver esto. Mira, me gustó mucho estas imágenes, te las pongo, porque para mí es esencial que tú veas nunca, les digo nunca, dejes de hacer
de Jesús el centro de tu vida. Nunca dejes de hacer de Jesús el centro de las intenciones de tus pensamientos. Nunca dejes de Jesús, que Jesús, hermano, no intervenga. Nunca dejes eso. Dios, a través de nuestro amado Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Ahora, quiero que sepas que las batallas que tú tienes también saben de que tú estás luchando por ir por el camino que Jesús te da. También en esa lucha que tú tienes, esa lucha espiritual que tú tienes, te estás dando cuenta de que Jesús te está hablando, pero en el proceso entramos en distracción, ¿verdad? Se mira, entra en distracción, esa distracción que tú y yo tenemos que empezar a romper, esas distracciones, esas cosas que llegan a tu vida, hermano, a afectar tu vida de tal manera de que tú te desorientes, tú te confundas, tú dudes. Y el camino está lleno, hermano. Este camino de acá, es un camino que está lleno de dudas, que quieren meterte en incredulidad, que quieren meterte. Imagínate, yo pregunto muchas veces en la iglesia, ¿cuántos de ustedes han querido tirar la toalla alguna vez? Y hermanos, empiezan a levantar las manos así, tímidas, ¿verdad? Tímidas. Y digo yo, mejor la levanto yo, ¿verdad? Mejor la levanto yo primero. Ya todos los hermanos con facilidad levantan la mano. Porque, hermano, la lucha es real. Esa lucha continúa hasta el final, hasta el día, hermano, o que venga el Señor o te vayas de esta tierra. Este camino de aquí te lo van a estar mostrando una y otra vez. Y te van, cada cruz que te estoy poniendo aquí, cada X que te estoy poniendo aquí, perdón, es una opción que te van a dar para que tú busques. Llámale a esta X riqueza, llámale a esta X distracciones, llámale a esta X placeres, llámale a esta X lo que tú quieras, riquezas. Hay tantas cosas que quieren poner en el camino y más de alguna de esas quieren que tú caigas, porque una vez entres en esta área de acá, una vez tú entres en este ambiente de acá, te atrapan. Mira, las fuerzas del mal, dice la palabra del Señor que la semilla, que el sembrador salió a sembrar y que la semilla que cayó junto al camino, anda a leerlo detenidamente, no en el camino, junto al camino, es aquellos que la palabra del Señor se les predica, pero no le entienden. Y viene el enemigo y la roba. Entonces, he entendido, hermano, que el mal está trabajando, que el enemigo está trabajando, primero para que no encuentres el camino. Escúchalo bien. Primero, para que no encuentres el camino. Segundo, hermano, para que no entres en el camino. Entonces, es importante y valioso de parte tuya y entender esto para que tú no seas engañado. Aquellos que ya tenían el Señor a través de Pablo, le habla a una iglesia que tenía dones. Imagínate, dones. Imagínate, hermano, que una vez tú encuentres el camino, también hay ataques una vez ya estás buscando. Una vez ya estás buscando, vienen ataques, contraataques, y dirás, a mí no me ataca nadie. Bueno, entonces tú eres mejor que Jesús, porque a Jesús lo atacó el enemigo, ofreciéndole opciones. Por eso es que quiero decírtelo, ¿verdad? Ofreciéndole opciones. Y cuando vemos esto, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que el tema de hoy es el camino al cielo. Pero para ir camino al cielo, por eso te decía que lo que enseñó mi esposa, para ir camino al cielo, el Señor te tiene que hacer ciudadano del cielo. Ciudadano del cielo. Ciudadano del cielo. Entonces, cuando te ves como ciudadano del cielo, entonces lo que sucede es de que la ciudadanía no te la van a dar allá.
La ciudadanía te la dan aquí, pero todavía con la ciudad pendiente de que tú entres. Quiero explicarte esto. Dice la palabra que nosotros, hermanos, estábamos alejados. Por eso es importante. Todo esto es importante para que lo puedas entender. Esto es para todos los hermanos de la iglesia. Mire, sinceramente a veces uno no sabe hasta dónde llega esto. Porque esto no es de hombre, esto es de Dios. Esto usa hombres el Señor, ¿verdad? Por alguien leí un párrafo, hermano, un pensamiento. No hay nombre, hermano. Decía, no hay grandes hombres de Dios, solo un Dios grande y hombres que se dejan usar por él. Y eso se me quedó, hermano, y eso es importante. El grande es Dios. Lo que uno tiene que hacer es dejarse usar por Dios para que nuestra vida cambie. Entonces, dice la palabra del Señor que nosotros estábamos alejados del Señor. Y eso lo puedes ver, hermano, en Efesios, y luego vamos a verlo, pero quiero que lo apuntes. A mí me interesa traerte todo para que ese tiempo, hermano, si tú te das cuenta, yo quiero redimir ese tiempo, yo quiero que redimas este tiempo, quiero aprovechar al máximo este tiempo, quiero aprovecharlo a tal punto que te traigo los versículos bíblicos, pero eso no significa que tú no vayas a leerlos. Es más, puedes verificarlos a ver si yo me equivoqué, hermano, porque soy humano, ¿verdad? Pero dice en Efesios 2:12, dice que nosotros estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es decir, hermano, que el Señor, hermano, a través de su sangre, a través del pacto que hacemos con Jesús, nos trae, dice la palabra, a ser ciudadanos. Nos trae a ser ciudadanos porque con Jesús, en el momento, hermano, que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, como nuestro Señor, aceptamos su gracia, su misericordia, aceptamos que no somos merecedores, pero que Él hizo posible a través de su sacrificio que seamos aceptos delante de la presencia de nuestro Padre. Ahí entra la ciudadanía, por eso se le dice que se nos da la potestad, hermano, se nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios, aquellos que reciben al Señor porque, hermano, muchos ahí todos somos hijos de Dios. No, tenemos que leer Juan 1:12, tenemos que leerlo detenidamente, es decir, aquellos que aceptan, aquellos que entregan su vida al Señor Jesús, aquellos que lo reciben, hermano, como su Señor y su Salvador. Esos son llamados hijos de Dios. Entonces, nosotros anteriormente estábamos, hermano, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahí nos encontrábamos. Nosotros no salimos a buscarlo, Él salió al mundo a buscarnos a nosotros. Qué maravilloso Dios tenemos, hermano. Qué maravilloso plan el que tenemos. Imagínate que Él salió a buscar para que nosotros pudiéramos ver esa ciudad y que nosotros en el proceso no entendamos, en el proceso nos distraigamos, en el proceso nos desanimemos, en el proceso, hermano, empecemos a desvalorar lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Imagínate, hay gente que viene y tiene éxito en la mayoría de cosas, tiene títulos, tiene cosas, y agarran de sus títulos ese Dios. Imagínate todo el proceso en donde nos podemos distraer. Hay gente que cuando no tiene trabajo pide oración, pide clamor, llama a un montón de personas, el Dios provee y después se le olvida al proveedor. Y después cuando ya tiene trabajo, ya no tiene tiempo para Dios. Eso es un distractor. Eso es una manera de olvidarnos de nuestras prioridades, de olvidarnos de la necesidad de buscar de Dios. Y hermano, la palabra del Señor dice, y oyente, la palabra del Señor dice que nosotros una vez habiendo conocido, habiendo recibido, volvemos atrás. Nuestro estado es peor que el primero. Entonces tenemos que ir viendo, hermanos. Tenemos que ir viendo. Lo primero es, quiero ponerte esto. Lo primero, mira, lo primero que tienes que ver es, tienes que cuidar tu mente. Tienes que cuidar tu mente. Es la inclinación de tu mente la que le interesa tanto a Dios como a las fuerzas del mal.
esa inclinación de esas intenciones. Por eso cuando leemos que la palabra del Señor escudriña las intenciones y pensamientos, de tu corazón, los actos es el reflejo de la inclinación de tu mente, de la decisión de tu mente, del proceso que pasó en tu mente. Llámese ir a la iglesia o irse al cine. Llámese ir a la iglesia e irse a ver un partido de fútbol, básquetbol y todo. Llámese servir a Dios o servirte a ti mismo. Llámese ser bondadoso, benevolente, el ser dadivoso, o llámese ser egoísta. Eso todo lo decides en tu mente. Y por eso el Señor trabaja en esa mente. Y por eso, hermano, el pueblo de Israel fue trabajado. Uno de los mayores problemas del pueblo de Israel fue esa murmuración que había dentro de su ser, de que Dios decía algo, ellos ya tenían otro pensamiento. Entonces, fíjate bien, entonces el Señor nos manda a cuidar nuestra mente, porque ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Sabes qué es lo que pasa? Como hay un camino, entonces lo que pasa es que yo no le quiero dar mucho crédito a todo. Es que el diablo hizo. No, mira. El diablo sí hace su trabajo. Y lo hace, hermano, sabe que le queda poco tiempo. El diablo no pierde tiempo. Pero también quiero que determines tu vida espiritual, tu vida de consagración, tu vida de santidad. El primer enemigo que tienes no es el diablo, es tu propio corazón. Es tu propio ser interior. Y por eso es que entonces se te empiezan a presentar opciones. Si tú tienes opciones, y te lo estoy poniendo aquí, ¿verdad? Aquí ese es el camino que el Señor trazó. Aquí tienes la revelación de Dios y vas en este camino. Lamentablemente en el proceso, como tú eres un ser pensante, eres un ser que puede usar la lógica. Y entonces, por ejemplo, en el camino encuentras obstáculos o puedes encontrar opciones. Por ejemplo, te puedo dar el ejemplo de que aquí, por ejemplo, en este camino vas a encontrar la sabiduría de Dios. Vas a encontrar la sabiduría de Dios. Pero también hay sabiduría del mundo y hay sabiduría, hermano, satánica. Entonces, ya hay cosas que tú tienes que elegir y eso va a ir de la mano de la naturaleza de tu cambio. Va a ir de la mano de la naturaleza de tu carne. Por eso dice el Señor, hacer morir, no dice hacer herir. Lo que hacemos muchas veces nosotros es que herimos a la carne. Y no sé si te das cuenta que hay áreas en nuestra vida que por 2-3 añitos no nos molestan y vuelven otra vez como que resucitaran. No, lo que pasa es que nunca murieron, fueron heridas. Y por eso, hermano, tú tienes que elegir. En este camino tienes que cuidar tu mente, tienes que tomar las decisiones que vengan. Yo siempre le he dicho a los hermanos, perdonen, no es lo que yo piense, no es lo que usted piense, no es lo que empieza, cuando hay administración entre parejas, les digo esto siempre, no es lo que usted piense como hombre o como varón, lo que piensa Dios, lo que dice Dios, caminemos en lo que Dios dice y de esa manera nosotros vamos a estar claros, no vamos a dudar, hermano, y vamos a hacer morir las cosas que Dios quiere que nosotros que muramos, porque solo el Espíritu, por eso te decía, en este caminar tienes que cuidar tu mente, tienes que determinar a quién vas a servir. Y hermano, en el camino cometemos esos errores, porque así lo cometió desde Génesis. Y las iglesias de Apocalipsis también cometieron ese error, no cuidaron su mente, no cuidaron quién está alimentando su mente. Mira, quiero decirte algo, ahora estamos en el área de la tecnología, ahora estamos en la informática, ahora estamos... Lo que para esto, hermano, por ejemplo, estar en una pantalla. Antes se pagaban miles y miles de dólares para poder estar en la pantalla.
Ahora cualquiera puede subir un video, hermano. Perdona que le diga, subir la tontera más grande y hay personas que lo van a escuchar. ¿Por qué? Porque hay más opciones, más entretenimiento, más cosas que hacer. Pero de todas esas cosas quiero preguntarte, ¿cuál te lleva al cielo? ¿Cuál te encamina al cielo? ¿Cuál es la gasolina, hermano, que te lleva al cielo? Por eso, hermano, cuando ya eres cristiano, una de las cosas que te va a llevar camino al cielo es verificar tu nivel de aceite. Ese nivel de aceite, usted dirá, hermano, ¿qué motor tiene usted? ¿De 8 cilindros? Yo no sé, hermano, pero sí te digo que el Señor nos dio un cuerpo que necesita aceite y se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que tiene que estar siendo, hermano, guiándonos, llenándonos. Por eso las vírgenes, escúchenme bien, vírgenes, que es sinónimo, hermano, de iglesias que se cuidaron, les faltó aceite. Entonces en el camino hay cristianos que andan con el aceite bajo. Hermano amado, usted que conoce de mecánica, porque si le digo a las hermanas, posiblemente no, hermanos, pero sí, hay hermanas que también saben. Pero si usted corre el carro sin aceite, ¿qué le pasa al motor? No me lo diga, se funde porque no hay aceite. Y hay hermanos fundidos, se han fundido aún estando en el evangelio, porque una vez no haya, escúchelo bien, una vez no haya aceite, debe de haber un reemplazo para ese aceite, para hacerte creer que tú vas a seguir, que estás siguiendo el camino del Señor y posiblemente es el camino de Baal. Entonces hay sustitutos y se llama legalismo. El legalismo es el sustituto, hermano amado, de la falta del aceite del cristiano. Y por eso, hermano, esa mente del legalismo se convierte en una iglesia tradicional, una iglesia donde va a dar una dosis el domingo y se acabó de lunes a viernes o de lunes a sábado. La vida no refleja una vida que le agrada a Dios, porque el legalismo, eso es lo único que se preocupa, las apariencias, se ocupa de funciones, se ocupa de puestos, pero no se ocupa, hermano, de agradar a Dios, de seguirse purificando. Por eso, cuando nosotros lleguemos ahí a dar cuentas de todas las cosas, lo que tenemos que ver, mi amado hermano, es cuánto de consagración hay, cuánto de aceite hay. Y este es el camino, este es donde tú cada vez vas a necesitar de ese aceite. Van a haber opciones, van a haber muchas opciones. Antes, mira, mucha gente no entra a las cosas de Dios porque tiene un concepto erróneo de las cosas de Dios, porque les enseñaron mal. La palabra del Señor dice que la heredamos inclusive de nuestros padres, porque ustedes dice su palabra, dice la Biblia, no se enoje conmigo, pero dice su palabra, hermano, que Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir, que nosotros muchas veces las heredamos de nuestros propios padres, porque nos enseñaron que la religión es falsa, que la religión es esto, que hay un montón de hipócritas. Hermano, cuando la verdadera religión es una forma de vida, y además de eso, hermano, es una relación con el Señor, donde a mí, por ejemplo, te digo, yo no estoy conforme como estoy. A mí, hermano, la necesidad de cambio, la necesidad de transformación, la necesidad de una vida que le agrade a Dios, supera, hermano, mis propios deseos, porque tienes tus propios deseos, y muchas veces esos deseos no son del Espíritu, son carnales. Muy bien, hermano, entonces vamos pues. Hay una ciudadanía y nuestra ciudad está allá en el cielo, ¿verdad? Cielo y tierra nueva el Señor nos va a dar, donde tú te maravillas del sol. Dice la palabra del Señor que ya no tendremos el sol porque Él será nuestro sol. Entonces nosotros tenemos que ver, hermano, que estas palabras, que esos distractores están ahí. Y usted dice, hermano, no, esto no es posible, no, yo una vez de que conocí al Señor, yo estoy bien. Hermano, hay personas que dicen que están bien con Dios, pero no quieren saber nada con la iglesia. Perdóname. Eso fue lo que le vinieron a hablar a Pablo. Él no estaba estaba siguiendo a Jesús como persona, él estaba siguiendo a Jesús como cuerpo. Por eso es muy importante de que tú sepas que no soy yo el que te lo estoy diciendo, sino que tú te tienes que poner a cuentas con Cristo, incluyendo su cuerpo.
Y si eso conlleva cambios en tu vida, Dios los va a ver. Si eso conlleva cambios radicales en tu corazón, Dios los va a ver. Y cuando tú los identificas y Dios ve la necesidad de cambio, créeme, Dios es galardonador de los que le buscan. Imagínate, hermano, ¿cuál era la función cuando vino el Señor Jesús? A redimirnos, a tomar, hermano, a establecer a acercar el reino, ¿verdad? Va a ser establecido, hermano. Pero Él vino y ¿sabes qué el diablo viene a ofrecerle? Mira, una de las cosas que hacen en el camino de tu peregrinaje, por eso te dije, nosotros somos peregrinos, estamos de pasada. Si tu mente cambia, si tu mente de peregrino se pierde, si tu mente de extranjero se pierde, ya tienes el 90%, por darte un porcentaje, de tu batalla perdida. ¿Por qué? Porque si tú no estás consciente que eres peregrino, si tú no estás consciente que eres ciudadano del cielo, que antes no lo eras, pero ahora lo eres por medio de la sangre de Cristo, si no estás consciente de esto, entonces vas a empezar a fijar las cosas en la tierra y las cosas que perecen. ¿Por qué esto es importante? Porque tu vida va a reflejar lo que tú amas. Esto es cuestión, hermano, de fijarte en dónde inviertes tu tiempo. Esto es cuestión de fijarte en qué has perdido tu tiempo. Aunque pienses, hermano, aquel hombre decía, voy a fabricar más graneros, es que ya tiene deleite mi alma, ya no tengo dónde ponerlo. Y el Señor introduce una palabra que se llama insensato. Insensato. Insensato es aquel que sabiendo, hermano, lo que Dios quiere, hace lo contrario. Es decir, hermano, que no actúa en ignorancia, sino que actúa conforme a su propio corazón. Entonces, el diablo viene y le dice, no, mira, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Dios se olvidó de ti. Dios se olvidó de ti. Dios, tú tienes hambre. 40 días. 40 noches en el desierto. Y tu padre no te ha dado pan. ¡Qué bárbaro! ¿Sabes qué le estaba diciendo? Sé independiente de Dios. Toma tus propias decisiones y no espera en Dios. ¿Sabe qué le estaba diciendo? No necesitas a Dios. Tú puedes convertir esas piedras en pan. Y muchas veces cuando vienen problemas a tu vida, las aprovecha el enemigo y le dice, ¿dónde está tu Padre? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está esa respuesta? Y entonces el Señor le contesta, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, me conmueve mi corazón el hecho de que tú y yo muchas veces no esperamos la palabra que salga de la boca de Dios. Y empezamos a tomar decisiones en el peregrinaje. Y empezamos a tomar malas decisiones, hermano. Muy malas decisiones en ese peregrinaje. Empezamos a malgastar lo que el Padre nos da. Si no ve y analiza la vida del hijo pródigo, es de la vida de muchos aquí. Es de la vida de muchas personas que han desperdiciado lo que Dios les quiere dar y que no esperan la bendición, porque aquel que no espera la palabra de Dios entra, hermano, a tomar sus propias decisiones. Imagínate, eso lo dice en Mateo 4, versículo 4, Lucas 4, versículo 4, y el Señor lo lleva hasta Deuteronomios, hermano. Dios empieza a hablarle la palabra, le empieza a decir, hermano, la palabra que está desde Deuteronomios. El pueblo de Israel, si te das cuenta, hermano, y tú comparas Deuteronomios 8 con Lucas 4 y Mateo 4, te vas a dar cuenta de algo. A Jesús no lo pudo detener. Pero el pueblo de Israel sí despreció el pan, despreció el maná. Esta es una lección grande, mis hermanos amados, personas que me escuchan. No desprecies la palabra de Dios, no desprecies el consejo de Dios. Mira, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y muchas veces nosotros cuando nos vemos en situaciones difíciles, cuando nos vemos en dificultades, oímos nuestro propio corazón, oímos el consejo que no tiene que venir, que no viene de Dios, oímos cualquier otra persona menos a Dios. Y esa es una de las cosas que el Señor dice, tú eres peregrino, yo ya te dije lo que tienes que hacer en esta tierra, yo ya te dije los peligros que vas a tener, yo ya te lo dije todo. ¿Sabes qué? Todo nos lo ha dicho Dios, no hay sorpresas.
Y esto viene a través de la palabra de Dios. Y una de las cosas que Dios quiere, mantén una mente de peregrino. Te lo estoy diciendo, mantén una mente de peregrino, porque si no vas a invertir en las cosas terrenales únicamente, y se te va a olvidar que tienes que invertir en las cosas celestiales. Por eso el Señor, ¿tú crees que si el Señor te dijera, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, no te tiene respuesta para eso? ¿Tú crees que Dios va a estar allá riéndose diciendo, verdad, no va a encontrar nada, fue un decir mío? No. Aquí es donde tenemos que hacer los depósitos. Aquí es donde tenemos que vivir una vida en el Espíritu. Aquí es donde tenemos que dar cuentas a Dios. Aquí es donde nuestros actos están siendo evaluados y escritos en el libro de la vida. Tú ya no eres ciudadano de Estados Unidos, hermano. Mira, nos preocupamos más, hermano, por pasar las 100 preguntas, hermano. Y ahí le preguntan a algunas personas, ¿quién se considera el padre de la nación? ¿Quién fue el primer presidente? Y empiezan, ¿verdad? Pero si no estudió bien las preguntas, ¿verdad? George Bush, ¿verdad? Hermano, ahí pierde la ciudadanía. Usted se ha dado cuenta, hermano, con la banderita así. Qué hermoso, hermano, que usted te estudió las preguntas. Qué bueno, hermano, que usted se enteró de que cuántas estrellas tiene la bandera, cuántas líneas tiene, ¿verdad? Colores también de la bandera. ¿Cuándo fue la fecha de independencia? ¿De quién se independizó este país? ¿En qué consiste los 3 estados del gobierno? Qué bueno que se lo aprendió todo eso, pero eso es para la ciudadanía terrenal. Hermano, si usted se preocupó, hermano, en estudiar todas las preguntas, quiero decirte, hermano amado, que para que nosotros podamos entender la ciudadanía del cielo, tenemos que saber este libro que nos habla. No es un libro que tú lees, es el libro que te lee a ti. Y cuando tú ves esto y lo lees de corazón y lo buscas de corazón al Señor, y si me buscaras con todo tu corazón, porque a veces lo buscamos, cuando tenemos tiempo, cuando una de nuestras prioridades, hermanos, si Dios no es prioridad en nuestra vida terrenal, entonces no vamos camino al cielo. Si no es prioridad en las decisiones de nuestra mente, entonces no vamos camino al cielo. Por eso, hermano, cuando el Señor habló de peregrinos, vemos esto, hermano. Quiero que pongas atención mucho. No te detengas. Hay cristianos que empezaron, pero se han detenido. Han empezado, descubrieron dones y no lo están poniendo en práctica. Eso se llama detener la obra de Dios en tu mente. Hay cristianos que despertaban con el anhelo de buscar de Dios, de ir a la iglesia, y ahora ya no, ya se detuvieron. Hermano, no te distraigas. Te estoy dando los elementos, después bíblicamente te lo puedo decir, hermano, tal vez no en esta prédica, pero no te detengas, no te distraigas. El enemigo es excelente en distraerte, y tu corazón, que le encanta, hermano, es excelente en distraerte. Mira, yo, joven, fíjate bien, es cierto, tú tienes mucha informática, tal vez los adultos no tenemos esto. No voy a atacar a ningún joven, porque ustedes están viviendo en una época que nosotros tenemos que aprender de ustedes, y no los podemos despreciar a ustedes, pero ustedes tampoco tienen que despreciar la sabiduría que hay en la experiencia de los años. Por eso dice la palabra, yo creo que las iglesias, hermano, no es de jóvenes, no es solo de viejos, es jóvenes y viejos, dice la palabra, juntamente. De alguna manera Dios trabaja para unirnos, hermano. Todo esto, gracias a Dios, yo estoy aquí parado, porque yo le pregunté a mi hijo y le pregunté cómo podemos hacer esto, cómo le puedes hacer esto. Le pregunté a Mark, le pregunté a varias personas. ¿Quiénes fueron? Jóvenes son los que nos están ayudando en todo esto. Gloria a Dios, hermano, porque ellos tienen esa fuerza, ellos tienen ese anhelo de que esa energía de su juventud. Por eso dice, acuérdate de mí en los días de tu juventud. Ahora, joven, ahorita tienes lo que nosotros ya no tenemos, que son fuerzas, pero nosotros tenemos cosas que ustedes no tienen, y tenemos que unirnos. Y los jóvenes ahora tienen muchas distracciones, más que antes. Puedes ver tú a un joven, pasa de su teléfono, pasa a la computadora, pasa a su iPad, pasa,
Y entonces está entretenido en algo. Y no es malo la entretención. Pero si después del día, joven, te pones un análisis, cierras tus ojitos y empiezas a preguntarle a Dios, Señor, ¿qué aprendí hoy? ¿Qué hice hoy con mi vida? Y el Señor te dice, mira, lo único que hiciste es que pasaste 10 horas prendido en una pantalla recibiendo 7,000, 20,000 informaciones que tal vez no te van a servir absolutamente de nada en la vida. Y por eso es que no te estoy diciendo que estoy en contra, hermano, de que tú te distraigas, te lo repito, no estoy en contra de esos juegos del diablo, tampoco te estoy diciendo esto. Es la inversión de tu tiempo, lo que el Señor dice en su palabra, que no desperdicies tu tiempo, sino que redimas tu tiempo. Por eso el Señor te dice, no te desenfoques. Esto va para los adultos. Entonces, cuando empiezas a desenfocarte, llámese trabajo, llámese obligaciones. Por eso es que Marta se desenfocó, no se enfocó. Cuando tenía que estar buscando de Dios, no buscó. Y el Señor le quería hablar. Y quiero decirte, muchas veces Dios te ha querido hablar, hermano, hermana, oyente. Dios te ha querido hablar y lamentablemente estás desenfocado, poniendo atención a otras cosas. Por eso el Señor lo primero que le vino a decir a Adán, por cuanto oíste la voz de tu mujer, te desenfocaste, tenías que escuchar mi voz. No quiere decir que no tengamos que escuchar a la esposa, no quiere decir que no tenemos que escuchar el consejo de las esposas, si ellas son la ayuda idónea. Pero sí te digo una cosa, si empiezas a idolatrar a tu esposa y escuchas solo a tu esposa y se te olvida buscar de Dios, entonces estás desenfocado. Si empiezas a idolatrar a tus hijos, estás desenfocado. Si tú lo único que interesa es que tus hijos sean licenciados, ingenieros, doctores, arquitectos, y se te olvida de que también te interesa de que tus hijos estén entregados y buscando de Dios, hermano, a su manera, en su estilo y en su forma, pero buscando de Dios como su prioridad. Entonces, ponte atención, quieren distraerte. Y te digo, hermano, eso no sucedió conmigo. Sí sucede. Sucedió con grandes hombres de Dios, hombres de fe. Distraerte, quieren desalentarte, quieren detenerte y quieren destruirte. ¿No sabes que la palabra del Señor dice claramente que el enemigo vino a matar, robar y destruir? ¿No lo sabes? ¿Y tú crees que ya se le olvidó eso a él? ¿Tú crees que su trabajo tú crees que está, ahora que las playas están vacías, hermano? ¿Crees tú que él está en una playa de Miami esperando su tiempo hasta que le puedan decir, hermano, que puede actuar por la cuestión del virus? No, hermano, no. Él está ahí actuando porque él sabe que le queda poco tiempo y él sabe su trabajo. Y viene a matar las ideas, viene a robar lo que Dios quiere poner en tu vida, quiere destruir tu fe, quiere derribarte en todo momento. Por eso, hermano, yo quiero que tú vayas pensando, ¿verdad? Pensando realmente qué es lo que tienes que hacer como peregrino, como extranjero. Antes éramos peregrinos, hermano, extranjeros de la ciudadanía celestial. Pero ahora, hermano, somos extranjeros aquí porque adquirimos una nueva ciudadanía, ¿verdad? Yo sé que hay muchos hermanos bien contentos porque tienen una ciudadanía, ¿verdad, hermano? De aquí de los Estados Unidos. Ay, está contento usted, ¿verdad? Con su pasaporte de gringo, hermano. Usted está contento con su pasaporte, ya se fue a pintar el pelo de güero. Hermano, usted está contento con ser ciudadano porque sabe que eso le da garantía que no lo saquen de aquí. Pero se está preocupando por la ciudadanía del cielo. Cuando venga ese tiempo y que le diga, Señor, Señor, y el Señor diga, ustedes no son ciudadanos del cielo, no los conozco. Hermano, qué tremendo, hermano. Yo miro la tristeza, ay, ¿qué pasó? Ay, no pasé el examen, ¿verdad? Solo porque no me supe 10 preguntas de 10, ¿verdad? Pero obviamente, hermano, ese es un tipo de ciudadanía terrenal. Y yo veo que a muchas personas les preocupa más, hermano, a esta ciudadanía terrenal. Entonces, el camino está bien definido. Quiero llevarte a este pasaje
¿verdad? A este pasaje, no sé si lo tienes ahí, en Hebreos 10:20, y te lo puse ahí. Porque el camino nuevo y vivo. Mira, es un camino nuevo y vivo. Y si tú te recuerdas, te lo voy a marcar acá. Si tú te recuerdas, el camino está abierto porque se rompió el velo. ¿Por qué se rompió el velo? Porque el velo se rompió en el momento en la cruz del Calvario, donde Él estaba haciendo a través de este sacrificio, hermano amado, con su sangre preciosa, a través de su sacrificio, Él estaba uniendo estaba haciendo ese trabajo donde el Señor estaba trabajando un pueblo que no era pueblo, pero ahora será llamado mi pueblo. Tú tienes dos naciones dentro de ti. Tienes la nación terrenal y la nación celestial. Entonces el Señor lo que hace a través de esto es que abre un nuevo, porque eso no un camino, un nuevo camino. Y tiene dos, hermano, dos referencias. Un nuevo camino y un camino vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Fíjate bien. ¿Por qué de su carne? Porque en la condición de hombre, por eso dice, y el verbo se hizo carne. Por eso es que yo quisiera que nosotros pudiéramos entender que Él vivió como nosotros vivió, pero sin pecado, porque Él tuvo todas las necesidades. Él expresó su humanidad llorando. Él expresó su humanidad, hermano, teniendo hambre. Él lo expresó, por eso es que digo, Él lo hizo, hermano, no desde el cielo dando órdenes. Él vino, habitó entre nosotros para que nosotros pudiéramos entrar en ese camino, para que nosotros pudiéramos verlo. Y es un camino, hermano, vivo. Eso quiere decir, hermano, que no muere, que está disponible para aquel que quiera seguir en ese camino. Por eso es que hay caminos que para el hombre le parecen correctos, pero su fin es de muerte. Este camino es vivo y es nuevo. No había otro camino. Por eso nadie llega al Padre si no es por Él. Y ese velo es la manifestación física de que ya se abrió. Y si tú te das cuenta y tú sabes y has leído un poquito lo que es la Biblia, después de este velo, detrás de este velo, estaba donde la presencia de Dios. Es decir, que Él abrió un camino a la presencia de Dios a través. Ese camino, hermano, está vivo. Ese camino, hermano, es nuevo. No hay nadie que lo pueda hacer. Una vez y para siempre lo hizo el Señor. Para que no nos desenfoquemos, hermano. No hay otra manera de poderte decir esto. Pero el Señor lo dice bien en Hebreos 10:20. Por eso es que es a través. Es a través. Y eso es lo que hizo el Señor, entregándose en la cruz del Calvario y diciendo consumado es. Por eso, hermano, la palabra del Señor es clara cuando dice que Él fue enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Hermano amado, tú no me puedes decir, persona que me ves ahora, tú no me puedes decir que ese pecado es más grande que el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Él venció ese pecado que tú no puedes soltar, ese pecado que no quieres dejar, esa atadura que no quieres dejar, esa carga que no puedes, que no te deja caminar, porque el Señor lo hizo y es nuevo y es vivo. Lo único que tienes que decirle: Señor, me rindo a ti, te entrego esto. He entendido que mis propias fuerzas no son capaces, he tratado de miles de maneras, pero solo es tu poder, es tu fuerza, es tu amor, es tu gracia sobre mi vida. Y créame, hermano, esto es. Usted dirá: hermano, ¿y usted tiene tentaciones? ¿Y usted? ¿Y cuántas le han vencido? Y usted me va a preguntar: ¿y cuánto le han vencido a usted? ¿Por qué? Porque todavía, hermano, en la condición de carne, pero Él en condición de carne, hermano, condenó al pecado en la carne, no en el, hermano. Recuérdese esto, en la carne, en esa necesidad, porque Él, hermano, no es que entienda, Él vivió nuestras necesidades, hermano, y vivió pero sin pecado. El verbo fue hecho carne. Y por eso, hermano, a muchas personas no les interesa esto del evangelio. ¿Sabes por qué? Porque el mismo Señor dijo que el que no comiere de su carne no tiene vida en ellos. Es decir, que no tiene vida en el Señor.
Y cuando el Señor habló de que tenían que comer de su carne y beber de su sangre, no les gusta, no les gusta. Y se alejan. Pero eso que no les gusta y se alejen, hermano, no quiere decir que el Señor no tiene misericordia. Lo importante es de que tú sigas entendiendo el concepto y sigas viviendo. Por eso es que la Santa Cena, el pan, perdón, el pan que nosotros comemos y la sangre que nosotros, el vino que nosotros es representante de que no se nos olvide, hermano, que vivimos esta vida como peregrinos. Y Él viene, hermano, y si hemos fallado, abogado tenemos con el Padre. Nosotros éramos extraños y enemigos de Dios, pero en su cuerpo de carne, Él permitió a través de su muerte ahora presentarnos santos, sin mancha delante de Dios. ¿No te alegra eso, hermano? Es que no te alegra eso. Imagínate que tú te presentaras con el presidente de la nación y llegas con alguien y dice, no puede entrar. No, es que viene conmigo. Es que viene conmigo. Es que viene conmigo. Es que, ¿por qué? Porque nos puede presentar, hermano, nos puede presentar delante de Él. De nuestro Señor sin mancha. Por eso es lo importante, hermano. No es que a cuántos hombres vas a agradar, sino a quién estás agradando realmente, hermano. Por eso, hermano, la palabra del Señor dice en Hebreos 12, y vaya a leer todo el capítulo para que vea, dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Hay hermanos, hay personas que dicen, yo no puedo, esto es más fuerte que mis fuerzas. No, hermano, levanta esas manos caídas. Ya no digas no al Señor, ya no le digas, ya no quiero esto, porque entonces, mira, en el momento que lo haces, estás perdiendo la mente de peregrino, estás perdiendo la mente de extranjero, y estás perdiendo esa mente, y esa mente es ese tipo de mente que ya no es de peregrino, es poderosa para mantenerte pensando todo, nada más en las cosas terrenales. Y hacer sendas derechas, dice la palabra, seguid la paz. Dice, y seguid la paz. El Señor dice, mira, una de las cosas que te indica, que te caracteriza, que te pone un sello especial, es que tú buscas la paz para con todos. Ay, es que usted pastor, usted no conoce a los hermanos que hay en la iglesia. Hermano, en todas las iglesias, hermano, hay hermanos que nos pueden ofender, en toditas, hermano. Perdone que le decía, ay, ahorita que regrese el problema del virus, vaya a mi iglesia, ahí no hay problema. Hermano, perdone, no es así, no es así y soy sincero. Pero estamos buscando esa transformación. Y yo no creo que ninguna iglesia, hermano, viva en una vida donde, ay, no hay problema. Pero dice la palabra, en cuanto sea de ti, eso significa que si tú mantienes esa mente de peregrino, esa misma mente que hubo en Abraham, en David, en Jacob, todos ellos, esa mente los hizo enfocar en algo muy importante. A Dios le es importante que tú seas instrumento de paz donde quiera que sirvas. A Dios, escúchalo bien, ¿a dónde vas? A donde te van a recibir, eres instrumento de paz aquí. Y por eso dice la palabra, seguir la paz con todos. Y por eso es, a mí yo sí me hubiera gustado, hermano, que me hubiera puesto, seguir la paz con los que te hacen bien. Seguir la paz con los que te tratan bien. Seguir la paz para los que no te molestan. No, con todos. Eso quiere decir, con todos. Y orar porque lo que nos hacen. Esto es una vida de peregrinos, hermano. Mire, yo le digo, hermano, esto, pedírselo humanamente hablando, eso no se puede, ¿verdad? Por si todavía hay una canción por ahí de que te perdone Dios, porque yo no, ¿verdad? Porque esto está difícil en la carne. Pero nada es imposible para Dios si tú vives en el espíritu. Bueno, yo con esto, hermano, estoy terminando parte del mensaje. Te quieren robar la mente de peregrino. Te quieren distraer. Te quieren entretener. Te quieren quitar, hermano, por eso, y es que no he llegado al pecado, ¿verdad? Que es la carga más pesada, ¿verdad? Te quieren quitar eso, te quieren desenfocar. Yo he visto muchos cristianos que ya no tienen el gozo del Señor, porque se enfocaron. Si el gozo
del Señor. No el gozo de tus circunstancias, no el gozo de que te vaya bien, no el gozo de que te subieron el sueldo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es decir, hermano, que si tú estás con el Señor y tienes ese gozo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, hermano, tu mente va a estar clara. Amén. Mis hermanos, ha llegado el tiempo. Lástima que terminó, dirán algunos. A otros dirán, qué bueno que terminó. No sé, ¿verdad? Pero espero que esté del lado de los que dicen, lástima que terminó. Quiero ser respetuoso con el tiempo. No sé cuántos después del mensaje van a desayunar o almorzar, no sé. Qué tan temprano se levanta, ¿verdad? Quiero decirte que el camino que el Señor nos quiere mostrar, el Señor ha hablado bien claro que es angosto. Y también nos habla de una puerta y que se estrecha. Vamos a dejar esta enseñanza para el día viernes. No te lo pierdas, por favor. Haz todo lo posible de estar en vivo. ¿Sabes por qué? Porque oramos juntos. Ay, hermano, yo puedo orar después. Sí, pero el esfuerzo que se hace al estar juntos, el mismo esfuerzo que hacías para salir de tu casa, bañarte, ponerte linda, hermana, con tu arreglo y con el pelo ahí arreglándote, ¿verdad? Y el varón también, pues cambiándose y ponerse lo más presentable, ¿verdad? Porque vamos a buscar de Dios, ¿verdad? Y eso significa mucho. Lo hagas también cuando estemos en servicio virtual. Si no puedes, si es imposible, está bien, puedes verlo después, que está bien. Y orar con nosotros también, pero lo vamos a seguir haciendo porque aunque directamente lo estamos haciendo como un servicio para los hermanos locales, tengo entendido también, hermano, que esto es para las personas que tal vez no asisten a la iglesia que está donde nos tiene el Señor sirviendo, pero quieren buscar de Dios. Yo solo soy, hermano, un instrumento de Dios y quiero seguirlo siendo. Quiero trazar la palabra correctamente para bendecir tu vida, porque tú eres ciudadano del cielo. Yo te tengo que dar las instrucciones como pastor, aunque sé que sobre nosotros está el Espíritu Santo, que es el que aclara toda duda, hermano. Pero solo estoy haciendo la función que el Señor me está diciendo de apacentar, de cuidar y de alimentar la grey del Señor. Hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, le voy a pedir a mi esposa que se puede venir. Hay peticiones de oración. Le voy a suplicar que los hermanos, que las personas que tal vez no son de la congregación, pero quieren unirse en oración con nosotros, le voy a suplicar, hágalo por favor. Su oración tiene peso allá en el cielo, tiene una balanza allá en el cielo. Por favor, únase a nosotros, únase a nosotros. Amén. Administrar la palabra. Sí. Quiero decirles, hermanos, que mi esposo y yo no nos pusimos de acuerdo con el tema. Ahorita que estaba oyendo la palabra me sorprendió mucho porque el Señor nos guió básicamente a lo mismo y pues la gloria sea para Él. Esto se los mencioné para que veamos que tenemos un espíritu que nos guía y que nos habla. Amén. Voy a mencionar las peticiones de oración. Seguimos orando por todos aquellos que están siendo afectados por este virus. Definitivamente el viernes oramos por el hermano de la hermana Estelita. Seguimos en oración, por favor, para que el Señor lo guarde y lo cuide en ese mismo lugar. Por el papá de hermano Marvin, por favor, oremos por su vida, por salud. Familia Villanueva Ibarra, hay síntomas, parece, del virus también, por Marcela Ibarra, Ernesto Villanueva, y por favor sigamos incluyendo a la familia de la hermana Hilda en nuestras oraciones. Básicamente eso es por el momento, hermanos, y vamos a orar ahorita en este momento. Gracias. Por favor, incline su rostro. Deje que el Señor, que el Espíritu le ministre esta palabra. La necesitamos. Yo la necesito, mi esposa la necesita, mi familia la necesita, usted la necesita. Y por eso el Señor reservó para este día que pudiera Él hablar a nuestros corazones. Amén.
que recibamos con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar nuestras almas, dice el Señor en su palabra. Padre Celestial, venimos en esta mañana rogándote, Señor, que todo corazón de piedra sea quebrantado, Señor, sea roto y sea dado un corazón nuevo. Tú declaraste en tu palabra que nos darías un corazón nuevo. Y Señor, en esta mañana te suplicamos que tú, a través de la palabra que nos has expuesto, podamos nosotros cambiar nuestro corazón, siendo más sensibles, Señor, a esa verdad que no nos podemos distraer, que no nos podemos ocupar únicamente en las cosas terrenales, que no podemos dejar de poner nuestra mirada y prioridad en las cosas de arriba. Por eso cuando levantamos nuestra mirada decimos, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, viene de lo alto ese socorro. Perdónanos, Señor, si muchas veces cuando estamos en problemas, dificultades y enfermedades, es cuando clamamos, es cuando pedimos. Perdónanos, Señor, porque no te buscamos en todo tiempo, y por eso, Señor, ahora venimos a pedirte, Señor, que cambies esa mentalidad, Señor, terrenal, porque ya nos diste acceso a una mentalidad diferente, nos diste acceso a una mentalidad de peregrinos y extranjeros de esta tierra, porque tus promesas son fieles y verdaderas. Señor, tomó tanto tiempo al pueblo de Israel, porque se le olvidaron tus promesas, se les olvidó lo que tú habías declarado, dónde tenían que entrar, Señor. Ay, ahora en este momento, Señor, yo oro por aquellos que han sido cristianos, pero han perdido el gozo, han perdido el enfoque, han perdido la visión de lo que tienen que hacer como hijos tuyos, como esa potestad que tú les has dado. Revélales que esa potestad, Señor, que tú les has dado, ese derecho, Señor, que le has dado de ser hijos, no se ha perdido, porque tu sangre no pierde valor, tu sacrificio no pierde valor. Ese sacrificio no se puede hacer nuevamente, porque solo una vez y para siempre. Señor, yo te suplico que tu iglesia pueda ver ese camino, Señor, vivo, nuevo y vivo, que lo hiciste, Señor, cuando hiciste ese sacrificio, y como evidencia, Señor, aún para tu pueblo, Señor, le mostraste que ese velo se tenía que romper para que ya no tuviera más intercesor que tú, Señor Jesús, que eres tú el intercesor, porque nadie viene al Padre si no es por ti, Señor. Yo oro por aquellos que no te tienen en su corazón, por aquellos que no han querido, Señor, porque han tenido otros distractores, que hoy se decidan a buscarte, que hoy se decidan a servirte, que hoy se decidan, Señor, a entregar su vida y a poner su vida en tus manos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, por la revelación de tu Espíritu Santo, Señor, porque sabemos que tu palabra tiene que tener espíritu para que sea vivificada, Señor, porque no lo estamos estudiando, no lo estamos escudriñando para hacer una cabeza más grande, para hacernos, Señor, intelectuales de la palabra, sino hacedores de tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Así con un mismo sentir, Señor amado, sí, Señor, venimos favor, delante Padre. de ti, Señor, poniéndote estas necesidades en tus manos, Padre, oh Dios. Sí, Señor. Glorifícate, Padre, seguimos tocando, Sí, Señor. Señor. Queremos tocar el borde de tu manto, Sí, Señor. Padre, Queremos por favor, desprender Padre. virtud, Padre amado, en el nombre Sí, de Señor. Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, que haya Gracias, Señor. sanidad en todos aquellos hermanos, Señor, a todas aquellas personas, Señor, que están sufriendo de este virus, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, En el nombre de Señor. Jesús, Gracias Señor por esa amado, protección. devuelve la sanidad, Gracias Señor, por en ese- el nombre de Jesús, por que esa tú te sanidad, glorifiques. Señor, la recibimos. Trae fuerza, Señor, al cansado, Señor. al débil, aquel que Podemos se venir a siente ti, muy Señor. enfermo, Padre, renueva sus fuerzas, Señor. Aquellos que están sufriendo, Señor, ahí en un cuarto solos, Sí, por probablemente favor, Padre, envía apartados tu de la sanidad, familia, Señor En amado. nombre de Yo te lo Jesús. suplico, lleva En las nombre de fuerzas, Jesús, Señor, ahí levántalos. donde están, Señor Levántalos, amado. Señor, Háblales con que el no les poder de tu falte la palabra. presencia de tu Espíritu, Oh, Señor, Señor. con el poder Y de todos tu aquellos, sanidad, Padre. Señor, personas, familiares, Dios. amigos que han perdido seres queridos, Señor Señor, amado. Oh Dios, dales fuerzas, Señor Gracias, amado. Señor. Ayúdalos a entender, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu palabra les sostenga, Padre, en el nombre de Jesús.
Te suplicamos, Señor amado, por tu fortaleza, Señor, que no se aparte de nosotros tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, tú has puesto tu oído atento a nuestras necesidades, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, por la necesidad de cada uno de mis hermanos, Señor. Glorifícate, glorifícate, Padre, te lo suplicamos para poderte, Señor amado, seguir, oh Dios, buscándote en esa intimidad, Señor, confiando, creyendo, Señor, que tú eres el mismo, que tú, Señor amado, responderás, Padre, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Padre. Gracias, Señor amado, gracias, gracias. Gracias en esa paz que nos da, Señor, de saber de que tú has escuchado la necesidad, Señor, que se ha puesto de nuestra hermana Hilda, Señor, Sí, Señor. de nuestro hermano Marvin, Señor, de la necesidad de su padre y todos aquellos, Señor, oramos, porque en esta pandemia, Señor, no hay virus que tenga control, eres tú el que tienes el control, Señor. Lo declaramos, Padre, que tú eres nuestro Salvador. Y todos aquellos que no te conocen, que te conozcan, Señor, por favor, oramos, Señor, para que su corazón sea ahora, Señor, cambiado. Pon un corazón nuevo en cada uno de ellos. Muestre camino, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Mis hermanos, muchas gracias por su tiempo. A personas que nos escuchan, hermanos tal vez de otras iglesias, que esto haya sido el alimento que el Señor y la porción que el Señor tenía para cada uno de nosotros. Dios los bendiga. Gracias a mi esposa por siempre acompañarme y estar juntos en este proceso. Dios los bendiga y que pasen un día bendecido. Nos vemos el viernes primeramente Dios. Por favor, hermanos, no se les olvide que se empezaron las clases con los jóvenes, los días jueves, por favor. Perdone la última. Por favor, Dios me los bendiga. Amén. Hasta pronto. Permaneceré postrado a tus pies y aquí permaneceré.